esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alfonso Claret, autor del libro Historia y Epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Bienvenidos. Profesor, ¿cómo podemos entender el concepto de epistemología? Ni siquiera hay un consenso de una respuesta. Hay diversas respuestas a esa pregunta y a esa concepción. En el mundo anglosajón usualmente se asimila, se piensa que epistemología es filosofía de la ciencia, es decir, es la teoría que permite interpretar la ciencia, sus conceptos, sus leyes, sus teorías y la manera como ella se implementa, o sea, su hipótesis, su medición, su interpretación. Otra visión asume epistemología como teoría del conocimiento, cómo conocemos. Y muchas de estas perspectivas es la que sirve de referencia para la enseñanza en algunos casos. Piaget es un ejemplo de ellos. Él dice que se conoce cuando el sujeto se relaciona con el objeto y a partir de esa relación construye estructuras que le permiten esa relación. Por ejemplo, de decir la garza es un ave, ahí hay un objeto, la garza, y hay de entrada una estructura que es un ave, eso ya es una clasificación. Eso sería como la estructura. Esa estructura, ¿cómo la obtiene el sujeto? Unos dicen que es innato, otros dicen que la construye de su relación con el otro, y otros dicen que la aprende del medio. Es decir, las estructuras es una de las dificultades que permite en cómo conocer la estructura. Piaget trabaja esa estructura. Actualmente hay fuertemente en el campo de la investigación una concepción de epistemología asumiéndola como la teoría de la naturaleza de la ciencia. Es decir, la epistemología, el pensamiento sobre la ciencia, usted lo interpreta tanto en el acto de pensar como en el acto de hacer, como en el acto de interpretar. Entonces, la epistemología como naturaleza de la ciencia recoge ese punto de vista, la concepción de ciencia. Para muchos ciencia es aquello que se experimenta. Por consiguiente, otras disciplinas no serían ciencias, porque no es posible experimentar. Eso fue una versión que predominó mucho. El concepto es que solo ciencia era aquello que fuera experimental, estadístico y matemático. Pienso que es importantísimo ese debate de saber qué entendemos por ciencia para efecto de poder entonces desarrollar un pensamiento. Hay otra versión de epistemología pensándola mucho como validez del conocimiento. ¿Cuál conocimiento es válido, cuál es legítimo? ¿Y qué criterios se tienen para validarlo? La epistemología yo la asumiría en este caso particular como la manera como se construyen los conocimientos, cómo se validan, cómo se legitiman y sobre todo pensando que cada concepto, cada conocimiento tiene pues una naturaleza específica que es necesario investigar para efectos de poder actuar sobre ella. Profesor, ¿cuál es el significado del título del libro? La idea central es cómo vincular la historia y epistemología de las ciencias con la enseñanza y aprendizaje de los conceptos de las ciencias, especialmente en este caso de la física, calor, temperatura y trabajo, en el desarrollo de las ideas de termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica. La importancia de este planteamiento radica en que logra vincular la historia de los conceptos de calor y temperatura como elementos centrales para su enseñanza, en la medida en que esa historia le permite identificar los problemas que existieron en la construcción de esos conceptos, las diversas interpretaciones desde distintos autores. Le va a dar elementos de orden educativo que le permiten al profesor enseñar y a los estudiantes aprender mejor dichos conceptos. La historia y epistemología de la ciencia le sirve de marco teórico a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Usualmente en la enseñanza de las ciencias, los conceptos que aparecen en los textos no tienen en cuenta el proceso, sino sus resultados. Es decir, un concepto es más que el resultado,
Es el proceso de una pregunta, la resolución de esa pregunta a través de una hipótesis, la experimentación sujeta a esa hipótesis, los resultados obtenidos y la extensión de ese conocimiento, digamos, a la comunidad. Ese procedimiento no se recoge usualmente en los textos, de allí la importancia de tener esa relación para mejorar la enseñanza, aprendizaje y elaboración de los conceptos en las clases. ¿Cuáles son las hipótesis que usted se plantea para el desarrollo de la investigación? En la construcción de textos que recogen conceptos de la ciencia, usualmente es un problema la manera como ellos se hacen. Entonces, generalmente se recogen los últimos resultados de los conceptos, con base en ellos se desarrollan los textos. Textos basados en historia y epistemología de las ciencias tiene una hipótesis central, y es que la historia de las ciencias y su epistemología le sirve de referencia para la enseñanza, aprendizaje y relación de los textos. Pero esa hipótesis central necesita ser desarrollada a través de hipótesis auxiliares, porque ella en sí es muy global. Esa hipótesis central se concreta en una primera hipótesis, que la construcción de los conceptos en los textos es una construcción colectiva, en la cual participa el maestro y el estudiante en el proceso de desarrollo, el uno de explicar y el otro de aprender ese concepto. Por consiguiente, esa hipótesis auxiliar de la construcción colectiva se hace necesario retomarla en este texto, y eso se hace a través de la enseñanza de cursos relacionados con enseñanza de la termodinámica. La otra hipótesis que le sirve de referencia, la otra hipótesis auxiliar para desarrollar la hipótesis central, es que la construcción de los conceptos es un proceso individual, personal, que desarrolla, en este caso, el estudiante. Por consiguiente, se hace necesario entrevistarlo para saber cómo está apropiando esos conceptos para obtener de la conjugación de esas dos hipótesis auxiliares, la construcción colectiva y la construcción individual de los conceptos, la idea de cómo la historia y enseñanza de las ciencias ayuda, permite, informa y sirve de referencia para la construcción de conceptos en estos textos. ¿Cuál es la estructura de este libro y qué capítulos lo componen? El libro está ubicado en un proyecto macro que busca relacionar la historia y epistemología de los conceptos con conceptos de biología, física y química. En ese sentido, recoge el libro puntos de vista de biología con teoría evolutiva, de termodinámica con física y mecánica newtoniana. En el caso particular de este texto de termodinámica, está desarrollado en dos grandes unidades. La primera unidad para los profesores y la segunda para los estudiantes. La primera unidad para los profesores busca fundamentalmente que el profesor tenga en cuenta cuál es el pensamiento del estudiante con relación a los conceptos de calor, temperatura, trabajo y cómo ellos pueden influenciar o obstaculizar o ayudar a la enseñanza y explicación que el profesor desarrolla de esos conceptos en su clase. Y la segunda unidad lo que busca brindar es cuál fue todo el marco teórico que finalmente permitió la construcción de los conceptos de calor, temperatura, trabajo y la primera y la segunda ley de la termodinámica, vinculando alrededor de ella cuál fue la idea fundamental que permitió diferenciar calor y temperatura. Esa diferenciación es la que permite desarrollar no solamente las ideas de calor y temperatura que antes no estaban plenamente diferenciadas, sino que permite ayudar a la construcción de lo que fue la primera y la segunda ley de termodinámica. El equilibrio térmico es la idea central que permite diferenciar calor y temperatura. Y de alguna manera esa idea central está en el texto y recoge esa diferenciación a partir del experimento que hace Black. Black coloca diversos cuerpos con distinta temperatura, después de un rato de mezclarlos, toma la temperatura final y encuentra que los cuerpos que estaban a una temperatura diferente, al final todos tienen una temperatura semejante. La única manera de explicar eso es asumiendo la diferencia entre calor y temperatura en la medida en que los cuerpos están a diferente temperatura y al final llegan a la misma temperatura. La
estructura del libro permite que a través de ese experimento crucial se logra establecer esa diferencia. El libro recoge estructuralmente todo ese marco teórico en la segunda unidad y eso le da pues un proceso de comprensión que usualmente es diferente en los casos en que no se sigue ese procedimiento histórico y epistemológico. El diagnóstico en odontología. Autor Arnulfo Arias Rojas. El objetivo de esta obra es mostrar aspectos generales de las enfermedades que son más frecuentes en la consulta del odontólogo, haciendo énfasis en lo fundamental y lo práctico. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Consumaciones. Autor Julio César Arciniegas. De lo oscuro, de la profundidad de un alma, salen los poemas de este libro. Partiendo de esa siempre presente herencia del surrealismo, un poeta del Tolima elabora una poesía que no deja de ser nuestra. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de los conceptos de calor, temperatura y trabajo en la termodinámica? Para construir ese marco teórico general, se empieza a recoger lo que la comunidad antigua pensaba sobre las ideas de calor, temperatura y trabajo.
Y a grosso modo encontramos varios problemas. Un primer problema era que esas ideas básicas que tiene el común de los hombres y mujeres de la antigüedad y probablemente actualmente no alcanza, es que manejan conceptos comunes como calor, frío, caliente, lo manejan indistintamente. Por ejemplo, en la antigüedad encontramos que ellos asumían calor y temperatura como un problema específico de cada cuerpo, es decir, que había cuerpos calientes y fríos por naturaleza, o sea que no habría relación entre calor y frío. Los cuerpos eran calientes o fríos, no había relación. Ese era un primer problema que identificamos. Otro problema era la dificultad de graduar, es decir, saber si un cuerpo tiene 10 o 20 grados. Esa ya fue otro problema básico que hubo que solucionar. Otro punto interesante es que el termómetro se construyó y se manejó antes de tener el concepto de temperatura. El otro punto fue la diferenciación de calor y temperatura. Eso fue fundamental. Uno lee los textos, digamos, históricos y ve que indistintamente se usa calor y temperatura, y hasta que no se hace esa diferencia no se logra entonces entender otros conceptos que se desarrollan posteriormente. Por ejemplo, el concepto de trabajo, el concepto de energía interna, ¿sí? El concepto de energía suministrada a un sistema, que son conceptos que se van desarrollando más tarde. Aquí el marco teórico lo que le presenta al estudiante es esa visión global y total de cómo se fueron construyendo, así históricamente no hayan sucedido como uno detrás de otro, no es una secuencia, eso es producto de la investigación. La investigación lo que hace es ubicar una secuencia conceptual que empieza por los conceptos comunes. Posteriormente se establece la base de Jules Verne para desarrollar la primera ley de la termodinámica. La energía suministrada a un sistema es igual a la energía interna más el trabajo desarrollado. Y por último se llega a la segunda ley, relacionándola con la primera ley y sobre todo con el experimento de Joule. El experimento de Joule plantea que la energía mecánica se transforma en energía calorífica. Eso sirve de base para la primera ley. La segunda ley lo que está planteando es que no es posible el proceso inverso, es decir, que toda la energía calorífica se transforma en energía mecánica. Eso no es posible. Profesor, ¿en qué sentido puede ser diferente el conocimiento de estudiantes y profesores al acercarse a las cuestiones científicas? En la primera parte referimos en las entrevistas que se hicieron a estudiantes tanto de sexto como de universidad una pregunta tan sencilla como esta. Decirle, por ejemplo, si usted tiene un vaso de agua a 50 grados y tiene otro vaso de agua a 20 grados, al mezclarlo, ¿cuál sería la temperatura final? Y la mayoría de los estudiantes, incluso hasta el medio universitario, contestaron que la temperatura total era la suma de las dos temperaturas, 70 grados. Si se hace la respectiva experiencia, se encuentra que efectivamente no es 70 grados, es algo entre 50 y 70. Pero lo importante del asunto es encontrar que incluso estudiantes universitarios contestaron la suma. Era inexplicable. No importa que los estudiantes en muchos casos no eran de ciencias, incluso en algunos casos estudiantes de ciencias tenían esa apreciación. La otra cuestión importantísima es que la experiencia se hizo en estudiantes ingleses, israelitas y colombianos. Y teniendo esos contextos culturales tan diferentes, las respuestas en muchos casos eran semejantes y las explicaciones eran parecidas. ¿Cuál es la importancia de trabajar histórica y epistemológicamente la enseñanza de las ciencias en el contexto universitario? Uno, permite una mejor explicación de los conceptos en la medida en que uno entiende que los conceptos son el producto de un proceso. Dos, permite identificar cuáles fueron los problemas fundamentales que se han venido desarrollando en el proceso de esos conceptos. En este caso uno ve dificultades de relacionar los distintos conceptos de calor, frío, caliente. Eso es una dificultad. Otra dificultad es la graduación. Entonces uno piensa que esas mismas dificultades que se encuentran en el proceso de desarrollo de esos conceptos probablemente le sirven de referencia para la enseñanza y aprendizaje y superar en lo posible las dificultades que tienen los estudiantes.
hace que la ciencia no sea un proceso técnico, sino un proceso humano, una actividad humana que tiene sus idas y venidas. Los resultados que se obtienen de plantearse una pregunta, resolverla a través de una hipótesis, experimentarla y obtener los resultados y extenderlo, es un proceso que tiene mucha ciencia, entre comillas, oculta, porque los textos y los científicos no dicen todas las luchas internas de su pensamiento para construir un concepto. Simplemente presentan todo su desarrollo y su resultado, pero en algunos casos logra verse que detrás de eso hay una lucha interna del mismo pensamiento del científico tratando de construir conceptos. Esa lucha interna es la que creemos que sirve de base para la enseñanza, incluso para desarrollar más el concepto, porque usted conoce cuáles son los procesos y las dificultades, pues tiene posibilidades de avanzar más la ciencia en esa dirección. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999,
La Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Soy de aquí de Cali. Desde que me gradué trabajo en la Universidad del Valle, me gradué en licenciado en Biología y Química, hice una maestría en Curriculum Instruction in Chemistry en Wyoming, Norteamérica, posteriormente el doctorado en Science Education, Enseñanza de las Ciencias en la Universidad de Londres, eso fue en el año 93. Actualmente me desempeño como profesor titular de la Enseñanza de las Ciencias en el Instituto de Educación y Pedagogía. He estado vinculado a proyectos nacionales e internacionales sobre enseñanza de la ciencia. De lo que me recuerdo, la tendencia en mi juego de niño era como de profesor. La otra cuestión que en bachillerato recuerdo mucho es el interés por los libros y luego ya en la formación educativa como normalista de la Normal Superior de Cali, pues ya el interés inicial fue enseñar al otro, explicarle al otro y evaluar el otro. Y la universidad no sino seguir la misma trayectoria. El punto central del científico sería, digamos, la producción de conocimiento en un contexto social y cultural. Deben estar los dos articulados, la producción de conceptos en ese contexto social, cultural y político. Y la importancia radica en que usualmente esa relación no se da normalmente, no es muy directa, los científicos no la asumen. Pero un científico es importante por vincular eso, lo social, lo político y lo científico. Si toman como eje la construcción de conocimiento a partir de las preguntas y problemas de la ciencia, su posibilidad de pensar toma otro sentido, porque coloca el pensamiento siempre en cuestionamiento, a prueba, a resultado y otra vez repetir el proceso mismo. En ese sentido, la importancia para mí radica en fortalecer ese pensamiento crítico desde su propia disciplina. Es decir, eso es lo que le haría fortaleza a un científico, incluso independiente de su ideología particular que él la debe tener. Pero ya cuando entra el desarrollo de la ciencia, de su pensamiento, su construcción, pienso que es fundamental ese proceso crítico de pensamiento que se forma en ese proceso de contrastar hipótesis que incluso él mismo es opuesto o no las acepta o las rechaza. En ese mismo proceso va construyendo una manera de pensar crítica, sometida a prueba, y eso sería fundamental para el proceso de formar ciudadanos racionales, en el sentido de una racionalidad educativa, política y científica que permita mejorar la sociedad que tenemos.